¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de donde nos estén viendo, de donde nos estén escuchando a esta hora. Qué gusto tenerlos por aquí en estas charlas de Level Academy. Un saludo para los que ahí nos están escribiendo a través del chat. Shen, Marcial, Clemente, Reinaldo, Andrés. Un saludo para además todos los que se vienen uniendo y los que nos van a ver más adelante en diferido a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Bienvenidos entonces a estas charlas de Level Academy, hoy con un tema bastante interesante, muy especial, que ustedes nos pidieron también a través de las redes sociales. Vamos a iniciar todo este proceso con artistas para que los guíen precisamente en estas temáticas de su interés. Hoy nos acompaña Cristian Castro, artista 3D, experto en Blender y Unity, cofundador y director de arte de Joy.com Game Studio, empresa acreedora de importantes reconocimientos a nivel nacional. Hoy se encuentra con nosotros para hablar sobre modelado y montaje en Unity. Le damos una cordial bienvenida a Cristian. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Paula, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que están aquí. Eh, me siento feliz porque a Libel yo leo mucho desde que arranqué hace unos 6 7 años aproximadamente. Entonces, pues estar del otro lado se siente muy bien. Entonces, pues espero que lo que se vea el día de hoy le sirva de cierta forma a todos. Esa es la idea, totalmente. Gracias por estar aquí, Cristian. Gracias a todos los que se vienen conectando. Buenas tardes, buenas noches. Listo. Cristian, cuéntanos qué, ya les dije más o menos la temática que vamos a tratar el día de hoy, pero básicamente cómo se va a dividir esta dinámica de la noche, tarde-noche. Ok, vale, listo, Pau. Mira, lo que se va a hacer el día de hoy es revisar desde mi perspectiva la forma en la que se hace un asset específicamente para juegos, ¿sí? Se va a dividir en 6 partes y pues de cada segmento se va a ver ciertos aspectos técnicos. Justamente si lo ven en la pantalla de Substance, la idea es que nuestro arte final sea ese, ¿sí? Y desde acá, la idea es llevarlo paso a paso al engine, ¿vale? Entonces, eso es lo que se Ujú. va a hacer hoy. Ok, muchas gracias. Ya saben ustedes, si quieren hacer preguntas, ahí a través del chat la pueden realizar, o si quizá quieren prender la cámara, activar el micrófono, levantan la mano, ahí estaremos muy atentos para activarles el micrófono y para que ustedes puedan dar, bueno, su punto de vista o incluso hacer preguntas. Entonces, ahí estaremos muy atentos. Cris, con toda, iniciemos, De una, cuéntanos todo. claro que sí. Bueno, pues lo primero que pues lastimosamente mucha gente se salta es el hecho Ujú, de la recolección de los datos, de la información, mucho antes de empezar a generar el modelo como tal, ¿cierto? Entonces, se necesita saber más o menos en cuanto al technical artist, en este caso, en cuanto a la densidad geométrica, se necesita saber el tamaño de la textura, materiales que se van a generar, cuántos se van a usar. Eh, Todo eso es súper importante, eso es algo fundamental, porque pues yo he visto que hay compañeros a veces que simplemente, ok, es el zapato que se ve ahí y hazlo así. Y empiezan a modelar el zapato y se ve súper genial y esto, pero a la hora ya de hacerlo funcionar dentro de nuestro juego, es muy ujú, denso. Es muy denso en cuanto a texturas, no son muy funcionales, por así mencionarlo. Entonces hay que ver todas esas cositas técnicas. Yo creo que hay que hacerse súper amigo del technical artist en ese sentido, justamente para levantar toda esa data, toda esa información como tal, que es algo eh,
base, ¿sí? Entonces, dependiendo de todo eso, empezamos a ver de qué forma generamos este zapatico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es algo fundamental. Entonces, bueno, la segunda etapa ya es como tal modelado de el hype. Entonces, la idea de nuestra etapa anterior era levantar data. En este caso son referencias. Entonces, pues encontré esta fotico por ahí y pues se me hizo chévere hacerla justamente para la charla del día de hoy. Son unos zapatos muy sencillos, pero hay algo en específico acá y es el hecho textil en los zapatos, ¿sí? Hay gente como yo que sufrimos esculpiendo las arrugas textiles, pero terriblemente. Entonces hay software que nos ayuda en esa parte, ¿sí? Pues no al 100%, pero sí nos acerca un poco a lo que se necesita, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, necesitamos data en cuanto a referencias. En este caso, aquí ya está todo, ¿sí? Hay situaciones que los technical artists o el director, ya como tal, nos da como una ficha en donde nos sale toda la información necesaria sobre nuestro asset o nuestro personaje, eh, pero siempre es bueno estar preguntando sobre esa ficha. Por ejemplo, no nos dan, pues en este caso es una fotografía, pero de pronto en esa ficha es algo así como una imagen 2D, no es una foto. Entonces, pues se ve simplemente rojo, pero pues no sabemos si es una bota de qué textil ni nada. Entonces necesitamos obviamente consultar, necesitamos empaparnos de todo eso antes de arrancar. Em, Eso, entonces en este caso va a ser este zapatico y entonces arrancamos con la etapa 2 que es modelado high, ¿vale? Entonces voy a poner esta referencia un poquito por aquí para que no nos estorbe la vista. Y empezamos con lo básico, que es como el tema con el maniquí en este caso, por ser un zapatico. Aquí hay uno sencillo. Entonces, lo que hago es un pequeño blocking de el zapato como tal. ¿Sí? Entonces, saco una sección de el pie y empiezo a formar la silueta base de el zapatico. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que les estaba comentando ahorita con las arrugas, con esas formas como tan naturales y a la vez como tan sintéticas que necesitamos hacer, ya sea en chaquetas, pantalones, etcétera. Entonces, aquí entra una sugerencia, que ya comenzamos como con las sugerencias y esto, y es el hecho de que no se aten a un software. Ok, que si tú haces todo con solo Blender, está perfecto. Que si haces la mitad con Blender, mitad con ZBrush, perfecto. Pero si hay otras herramientas en las que te pueden ayudar un poquito más a dar como ese toque extra, dale. ¿Sí? Esos son como esas gemas dentro de nuestro guantelete. ¿Sí? Entonces está ZBrush, está Maya, está Substance Painter, etcétera, ¿cierto? Eh, Blender, afortunadamente, por decirlo de alguna manera, cubre muchos de esos aspectos pues que se necesitan, ¿no? Pero pues hay otros que es viable que nos ayuden, entonces es chévere verlo, saber que esos software los hay y de qué forma funcionan, ¿vale? Entonces, en este caso, justamente para lo que les estaba comentando, voy a usar Marvelous Designer, ¿vale? Entonces,
Lo que hice aquí es algo supremamente sencillo. Entonces, para enviarlo a Marvelous, necesito separarlo por secciones. Básicamente estamos viendo esas secciones acá dentro de nuestro zapatico, ¿sí? Entonces, esas mismas secciones se las voy a pintar a una geometría base hecha en ZBrush. La voy a separar mediante ese polypaint. La idea es que nos quede algo como esto. Aquí ya está separadito por polygroups. La idea es hacerle un C-Remesh que justamente nos dé como una topología limpia, ¿sí? Pero a la vez que no sea tan densa, ¿vale? Eh, ya justamente con eso, lo que necesitamos hacer es desplegar esa V, ¿sí? Entonces vamos a C-Plugin, vamos a ver UV Master y le vamos a dar a Polygroups y le vamos a dar a Unwrap. Entonces aquí lo que va a hacer es separarnos las partes, vamos a darle aquí a Flatten justamente para ver eso. Entonces ya está separadito todo con una geometría limpia. Está un poco densa, sí. Se puede hacerle como otro sí remesh, de pronto que nos lo limpie un poquito más y se hace exactamente lo mismo. Entonces vamos a darle Unplay. Ok, aquí ya la tenemos. Y esto lo vamos a llevar a Marvelous. Puede ser en formato OBJ, que es como lo necesario. Y en Marvelous, no sé si ahí se alcanza a ver. Ahí estamos viendo. Sí, Ok, vale, listo. sí, así es. Ok, vale. Este software nos ayuda justamente a simular de una forma más precisa nuestras partes. Eh, Blender también hay como un apartado en ese sentido, entonces no hay lío de que tienen que usar Marvelous sí o sí, no. Blender hay todo un apartado en el que funciona exactamente igual, ¿vale? Entonces, de pronto se me va a tildar el video que le voy a dar a simular. Entonces, espero que no, pues, que no se esté tildando. Aquí entonces vamos a empezar a simular esas secciones que hicimos justamente para intentar acercarnos a esta zona que es en la que está hecho como esos detallitos textiles. Eh, entonces, pues es simplemente se trae aquí, justamente esta es la V ya como tal. Simplemente que se limpió un poquito, se cosieron las partes y le di simular. ¿Sí? Simplemente es eso. Estas dos partes naranjas, yo las coloqué así, es simplemente para que la simulación no sea como, pues, como tan suave en esas zonas. ¿Por qué? Porque en el zapatico vemos que pues arrugas no hay. ¿Sí? Entonces necesitamos que esa zona como tal no sufra tanto eh, la simulación, ¿vale? Entonces, simulamos, sencillo, y ya cuando encontremos como ese punto en donde las arrugas, pues, me gustan, pues, me parece que están bien, eh, detenemos, seleccionamos todo y lo enviamos nuevamente a ZBrush. ¿Sí? O sea, la verdad, esto es algo sencillo, no hay que calcularle mucha cosa, no hay que hacer. Y pues la pregunta es, ¿por qué yo lo hice de esta manera? Porque es que resulta que, al igual que cuando nosotros vamos a un almacén, encontramos alguna chaqueta que nos guste, y pues uno a veces es un poquito grande, entonces pues como que la chaqueta no le queda, o lo contrario, uno es algo delgado y no le queda. Esto lo que hace es que sí o sí va a tomar la silueta necesaria de nuestro maniquí en este caso.
Lo menciono Ujú. porque pues uno pues fácilmente abre Marvelous y arranca desde aquí, ¿sí? Sin hacer esto que yo hice acá. Uno arranca generando todo ese molde como tal, pero hay situaciones en las que no queda lo suficiente bien, o sea, lo suficientemente bien, perdón. Entonces hay que estar recalculando varias veces eh, todos esos segmentos como tal, ¿vale? Cristian, pregunta Andrés que si hay algún número determinado de polígonos que las empresas exijan para un modelo o un asset. Depende del technical artist. Depende del technical artist, depende de la plataforma a la que se vaya a enviar el asset, ¿sí? Si es de pronto para celulares y si es un juego en un entorno semicerrado, lo más óptimo es ponle más o menos 12.000 triángulos aproximadamente, pero la versión más alta, ¿sí? Ahí Ujú, entra en juego lo que son los LOTs, que son fundamentales. La idea es tener mínimo unos 3 niveles de lodeo y que el que menos tenga por X o Y, ok, que tenga 1.000, 1.200, 1.250 por mucho, y ya después de ahí hacerlos desaparecer. ¿Sí? Entonces, recomendación, más o menos 12.000 triángulos aproximadamente, y ya de ahí empezarlo a decimar eh, para generar ese sistema de lots. Como, ok, eh, gracias, Cristian. sí, entonces, ok, ya simulamos, ya está listo el zapático como tal acá. Entonces nos devolvemos a Cyrus y ya entonces con esa base lo que hacemos es empezar a detallar el zapato, ¿vale? Entonces aquí ya está un poquito adelantado. A ver, vemos. Ah, sí. Entonces la idea es cuando nos devolvamos acá, hacerle un sí remesh y un paneloops justamente para generar esas separaciones un poco más limpias, ¿sí? Porque si no se hace esto dentro de la geometría, que eso es otra parte súper importante, en el high lo más importante es que no hayan de pronto triángulos porque nos van a generar como ciertos pinchitos dentro de la superficie. Y pues no queremos eso, a menos que sea pues algo que se necesite, pero pues eso rara vez se ve. Pero sí, lo mejor es no hacerlo con geometría sucia, sino, o sea, limpiarla y a partir de acá empezar a generar detalles. Entonces ahí empezamos con dobleces y pues separé las partes justamente para irlas tocando de a poco, irle colocando detalles extra. En este caso, pues yo lo que coloqué algunas arrugas, no es como tan necesario hacerlo ahorita acá, eh, pero pues en mi situación ahorita, por ejemplo, como no tengo como tal una ficha técnica que pues me limite, pues lo voy a hacer así. Es algo pues más como capricho, así ya como tal. Entonces, aquí ya genero detalles y genero de pronto partes que hagan falta, como esta zona de acá, que pues con Marvelous, obviamente que no lo hice, pero pues es algo muy sencillo, con un extract, con un C remesh y básicamente te queda así, o sea, no habría lío. El cierre, o sea, en Marvelous se podría sacar, pero yo creo que es mucho más cómodo, mucho más fácil hacerlo directamente con Cyrus. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando regresemos a Cyrus hay que generar
otras arrugas, otros pliegues, detalles, y eso hace que la geometría se mueva. ¿Sí? Entonces, en Marvelous no va a estar eso, entonces necesitamos que ese cierre nos quede justico. Ya con eso, ya sería como la suela, que yo creo que es como lo más sencillo, con un extract justamente de cuando empezamos nuestro zapatico. Eh, Se hizo una pequeña extrusión y ya pues el resto es colocar cruces en estas zonas justamente para que nos dé como esa semisolidez. Y básicamente eso es todo en cuanto a height. Eh, Aquí, ¿qué aspectos extra hay que mantener? En el height no es bueno meter full detalle. ¿Por qué? Porque a veces hay situaciones en las que le empezamos a hacer que las costuritas al zapatico o las arrugas en este caso, pero cuando empecemos a mostrar esto al líder de arte, al director de arte, etcétera, de pronto diga, no, esas costuras están demasiado grandes, están demasiado pequeñas, están muy hacia un lado, háganlas. Entonces es un poco más engorroso otra vez volver a hacer eh, toda esa zona, ¿sí? Entonces, para solucionar esa parte, entraría Substance, ¿vale? Entonces, todo lo que son detallitos pequeños, patrones de tela, cosas así, entonces se hace dentro de Substance ya como tal, ¿vale? Aquí como tal, dime, creo que me vas a contar. Ok, vale. Eh, en este punto es, ok, dejar la geometría semidetallada, dejarla limpia, dejarla lo mejor que se pueda. Y ahí vamos al siguiente apartado, que es retopología, ¿vale? Para la retopología, la idea es exportar, a ver, miramos por aquí. Es la misma bota, le hice un merge a las subtools y con un pequeño Dynamesh ya cerró la geometría, o sea, no van a haber huecos por ningún lado, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque si no, a la hora de hacer retopología, ya sea Blender o sea Maya, saldrán zonas en donde el sistema no va a saber en dónde está la superficie. Entonces se va a empezar a meter hacia, pues, valga la redundancia, dentro del zapatico, que eso pues no es lo que pues necesitamos, ¿vale? Em, Aquí entra mucho el apartado de la ficha técnica nuevamente, porque justamente ahí sabemos la densidad geométrica que se necesita, ¿vale? Entonces, pensando en eso, hay dos métodos para hacer retopología. Eh, Eso lo tengo con Maya. Ujú. Yo lo sigo mostrando, es como para que hay, o sea, diversidad de software. Ahorita lo vemos con Blender así rápidamente, pero en sí es exactamente igual, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Aquí lo que hicimos fue exportar nuestro Dynamesh y lo importamos acá. Lo seleccionamos, vamos a seleccionar la bota y en el apartado en cuanto a retopología o en cuanto al, bueno, ¿cómo decirlo? De el magnetismo de la superficie, le vamos a dar aquí clic y en QuadDraw vamos a comenzar a hacer nuestra nueva geometría. Entonces, ¿qué pasa? Hay formas de hacerlo que son la forma más sencilla, que es la que se recomienda en cuanto a celulares, en cuanto a máquinas que no son muy
fuertes, robustas, por decirlo de alguna manera, en este caso celulares, y es la retopología cilíndrica. Sí. Entonces es un simple cilindro eh, y empezamos a generar nuestro zapático nuevamente. Sugerencia, que en esos casos sea geometría en potencias de 2. Sí. Es decir, que nuestra geo alrededor nos dé de 4 edges, nos dé 8 edges, nos dé 16, 32, 64, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué se hace eso? Para que a la hora de generar nuestros slots sean mucho más sencillo de hacer. ¿Sí? Si hay de pronto edges con 15 loops o cosas así, hay que tener mucha atención en eso y hacer el merge de los vértices, no de lado a lado como lo vamos a hacer ahorita más adelante, sino en el centro. Pero pues eso ya lo vamos a ver ahorita más adelantico, ¿vale? No sé si hay Cristian, alguna pregunta pregunta. Clemente que aproximadamente con cuántos polígonos envías el modelo a Maya. Ok, Y si lo decimos antes de enviarlo, pues hay dos formas. Se puede con el Dynamesh, que en este caso nos dio 466.000 tris. Si se puede menos, sería genial. Pero si se trae con menos geo, lo que pasa es que se va a empezar como a difuminar la geometría, ¿vale? Entonces todo ese detalle que necesitamos ver se va a empezar a ir, ¿sí? Entonces se podría hacer con Dynamesh o se puede hacer con el Decimation Master también. Pero entonces, ¿qué pasa? Con el Decimation Master, al generar estas partes como estos segmentos, el sistema no va a saber exactamente por dónde vamos a pasar la geometría y se va a intentar meter a la siguiente capa, por decirlo así. Entonces, lo mejor sería con un Dynamesh, lo más recomendable es con un Dynamesh. Igual, depende de pues la máquina también a veces, porque pues si la máquina es modesta, pues sí hay que hacerle como un Dynamesh un poco más bajo, ponle unos 200.000 tris, unos 150.000, pero que mantenga la forma como tal. Entonces, pues esa es como la sugerencia, ¿vale? gracias, gracias, Entonces, Cristian. ok, entonces aquí seguimos con nuestro cilindro. En este caso, a ver, vamos a ponerlo por esta parte. Vamos a que cierre rápidamente. Y acá. Aquí lo que vamos a hacer es generarle loops extras en la mitad de cada segmento, justamente para darle como cierta silueta, o sea, que no sea tan low poly. Entonces, empezamos a recortar la mitad. O sea, así, bueno, con otros loops de animación que necesitamos acá, que pues estos loops es justamente como para que se mueva de una forma correcta cuando nuestro amigo de el tema rigging, el tema con skinning y estas cosas, no sufra tanto a la hora de, pues, de hacer lo que a él le toca hacer, por decirlo de alguna forma. De hecho, yo creo que es bueno pensar desde nuestra función la forma en la que nosotros le podríamos ayudar y aportar al siguiente compañero, ¿sí? Entonces, justamente es esto, que la geometría esté limpia. Sé que hay artistas que los triángulos no les gusta, pero véanlos más como unos amigos, porque en realidad funcionan y ayudan muchísimo. En estas zonas, a veces sí es un algo tortuoso eh, manejarlos, pero a veces se necesita. Entonces, úsenlos. Los Engons, si no los usen, por favor. Pero en la medida de lo posible, en el high, usar únicamente quads. Y en el low, sí pues los dos, si no, habría lío. Entonces, aquí ya comenzamos con las otras partes.
así, etcétera, etcétera, etcétera. Esta sería como la forma más óptima para este asset si va para un celular, por ejemplo, ¿vale? Si va de pronto para otros dispositivos un poquito más robustos, haríamos una retopología algo similar a esta. Voy a cerrar este. Es una topología en la que, si se dan cuenta, hay triángulos y más triángulos y, por si acaso, más triángulos. Y es justamente para eso, o sea, para que se fijen que no es necesario que sea solamente quads, sino que si se necesita, se necesita, o sea, ni modo. Esta forma en la que se hace la retopología, la podemos encontrar un ejemplo más o menos cercano, no tan antiguo, es en el juego, por ejemplo, Resident Evil 2 Remake, por ejemplo, Resident Evil 3 Remake, eh, un poco más detallado y con más geometría, lo he visto en juegos como Mortal Kombat 11, que pues son sistemas, llámese Xbox, PlayStation, o sea, que eso soporta absolutamente todo. Entonces, es bueno, ya es como de una forma más libre generar una retopología más o menos así como esta, ¿vale? Pero para celulares, entonces necesitaríamos una topología similar a esta. En esta, este zapatico tiene solamente 900, ¿qué? No, tiene 215 tris y en el anterior teníamos 950. Entonces, inclusive para un juego un poco más robusto, esto es bajo. O sea, generalmente los modelos dentro del juego como tal, porque también hay que ver eso. Una cosa son cinemáticas que tú le puedes dar al personaje 150.000 tris, y en el de el juego como tal se podría usar máximo 90.000, por ejemplo, por mucho, o ya 50.000, más o menos cositas así. Entonces, en esta geometría no está tan densa y serviría fácilmente, ¿vale? Entonces, celulares, este como tal, ¿vale? En Blender, vamos a hacer el proceso rápidamente. Otro tema que me gustaría tocar es el sistema de carpetas, que eso no lo hemos hablado. Y es que el sistema de carpetas es de cierto modo importante. ¿Por qué? Porque pues hay los estudios justamente no te van a sentar a ti a veces a que hagas de cero hasta que lo finalices, ¿vale? Hay situaciones en las que tú te dedicas a hacer el solo high y ese high se lo pasas a otro compañero y ese compañero le hace retopo a ese high, otro compañero le pasa ese para que le haga bake y texturas. Entonces, es necesario que por lo menos tengamos como un orden de qué hay en cada folder, ¿sí? Eh, si es modelado height en su solo folder, si es retopología en solo ese folder, y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a importar nuestro BJB que les estaba mostrando. Entonces está en retopología, está nuestro Dynamesh, aquí nos aparece. Entonces le vamos a dar un ratico y ahí ya nos apareció el zapatico. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a generar un plano nuevo, ¿sí? Vamos a rotarlo menos R menos 90, ok, ahí está. Escalamos un poquito como para hacerlo un poco más ameno. Ok, aquí está perfecto. Entonces, en el apartado con el snap, vamos a activar el snap de face y ya es simplemente empezar a mover vértices, ¿sí? Entonces aquí vamos a empezar a moverlos. Si de pronto necesitamos un poco más de comodidad, justamente para ver lo que estamos haciendo, podemos activar el modo Ghost, que está en la parte superior derecha, el X-Ray, y ahí ya se puede ver un poquito más la geometría.
¿vale? Entonces es exactamente lo mismo. Empezamos a mover vértices. Entonces de aquí a acá un extrude. Entonces empezamos con extrude, empezamos a mover. Movemos. De aquí para abajo también igual, extrude. Vamos a mover para que o sea, se nos junte lo mejor que se pueda a la geometría que se le va a hacer el bake. Entonces hacemos esto, hacemos los loops necesarios. Ahí está. Aquí también hay algunos loops y empezamos a mover ahí como para que el sistema nos empiece a decir, ah, ok, hay geometría nueva. Entonces vamos a moverla hacia la parte de arriba. Con G movemos los vértices. Tema, ok. Entonces desactivamos únicamente como para mirar. Escondemos esto un segundito y pues la geometría básicamente ya está. Eh, entonces es generar loops en donde se requiere que haya flexión, ¿sí? Loops limpios. eh, Básicamente eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer retopología. Eh, Necesariamente también, obviamente, es mantener la forma lo más que se pueda con la poca geometría que tengamos. En este, pues es algo sencillo, sí, o sea, se logra hacer las arruguitas, mientras que pues en el otro, pues obviamente no. Y aquí entra también la ficha técnica que yo les estaba comentando antes y el levantamiento de la data. Y es porque justamente desde aquí empezamos a ver desde dónde nosotros vamos a ver nuestro asset o nuestro personaje o nuestra arma, lo que estemos haciendo. ¿Por qué? Porque pues si hacemos esto, o sea, de cerca se va a ver genial. O sea, nosotros lo vamos a ver súper bonito. Pero si en el juego, pues siempre se va a ver hacia lo lejos, se va a ver pequeñito, pues las arrugas no se van a ver, no va a ser algo necesario como tal. Si es alguna cinemática, vale, o sea, ahí listo. Pero entonces, pues este no nos serviría de mucho, mientras que este sí nos serviría a full, ¿vale? Entonces, liviana, entonces serviría súper bien. No sé si de pronto tengamos por ahí alguna consulta. Están callados todos, Sí, ok. están poniéndose mucha atención, Ok, vale, listo, perfecto. Perfecto. concentrados. Sí, están, ok, perfecto. Listo, entonces vamos a seguir acá con este zapatico. Entonces, listo, ya está nuestra retopología. Que otro dato que se me estaba escapando era que siempre mantengan en la mente que si se necesita geometría es en zonas circulares o zonas redondeadas o en donde se necesite geometría. El resto lo hacen lo más low que se pueda. Por ejemplo, si yo quiero, elimino este loop de acá y listo, ¿sí? Eh, pero pues si se necesita la geometría, genial, se mantiene. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar con el apartado de las UVs y el baking. Eh, UVs es algo supremamente sencillo también. Eh, Hay recomendaciones. Hay artistas que no les gusta, hay artistas que como a mí me gusta. Y es el hecho de eh, manejar edges sólidos en ciertas esquinas, ya sea porque se necesite sí o sí, y hay otras veces o sea, para darle como una mano al shading de el zapato, por ejemplo. Entonces, o sea, necesarios el de la suela, ¿sí? Hay gente que no lo deja así con esta zona sólida, con esa zona dura, por decirlo de alguna manera, sino que lo dejan completamente lisos, ¿sí? En cierto modo está bien, pero a la vez no, porque pues tengo entendido que al final cuando se lega el bake, si el normal map no sale con muchos degradados, eso hace que el engine sufra un poquito más haciendo este cálculo de la luz y de la sombra. Entonces, entre menos degradado tenga,
pues mejor si se necesita, obviamente que claro, o sea, se necesita, pero en situaciones como esta vamos a descartar eso únicamente con este uso de este hard edge que hay acá. Este de acá, este que está acá interno, no se necesita, ¿sí? ¿Por qué no se necesita? Porque también solamente se usan, o generalmente se usan es cuando el ángulo es de 90 grados o mayor, ¿vale? Como lo es en esta zona de acá de la suela que está a 90 grados. Pero pues si se dan cuenta ustedes acá, esto no tiene 90 grados, pero es más como para ayudar al shading pues de nuestra geometría low para que se comience a ver de la forma en la que se debe ver, ¿sí? Hay gente que no lo hace, o sea, que lo deja esto completamente liso y está bien, ¿sí? Pero pues a mí sí me gusta hacerlo. Y otro tema es que si hay hard edge, hay que recortar la isla justo por esa zona. Entonces, vamos a verlo ahí en este ejemplo. Entonces, vamos a quitar la textura. Acá, si se dan cuenta, nuestro hard edge está justamente con ese corte. O sea, todo esto de acá es, oh, ahora sí, es toda esta zona que está cortada justamente con el hard edge, ¿vale? Entonces, eso es súper importante. Ya sea modelos de hard surface o que no lo necesiten tanto, pero hay zonas o sectores como esta que lo amerita, que se necesita, se pone, ¿vale? En Blender eh, funciona de la siguiente manera. Entonces vamos a importar acá una esfera, como para hacerlo un poco más notorio. Vamos a darle Shade Smooth y activamos acá en el panel de Data Normals y le damos Auto Smooth. Justamente ahí no ha pasado nada, no se ve nada, pero ya cuando entremos a los edges, vamos a empezar a cortar, por decirlo de alguna manera, justamente con Sharp. Entonces aquí le damos clic derecho y le vamos a dar a Mark Sharp en esta zona. Y si nos vamos a modo objeto, ya se van a dar cuenta que el shading es diferente justo en esa zona en donde estamos cortando. Entonces, si hay un Sharp o si hay un Edge, justamente con esto hay que recortarlo dentro de la UI, sí o sí. Si no se hace, se empiezan a ver artifacts o errores extraños dentro de la textura al final. Y eso no lo queremos hacer. Volviendo a nuestro zapatico, aquí ya está justamente en donde está con esos hard edge, ya está recortado y separado, ¿sí? Necesario también es intentar lo más que se pueda, eh, pues esconder los sims de nuestro asset. En este caso, este sim está por la zona interna de la bota, ¿sí? Que muy rara vez alguna cámara se va a meter justo a ver en esa zona. Entonces, es algo súper importante que no se vean, porque pues hay situaciones en las que el bake, ok, nos ayuda a hacer normal maps, el tema con las texturas y esto, pero se alcanzan a notar, ¿vale? Entonces, intentemos no hacer eso. Listo. Básicamente eso por ese lado. Para el bake es importante que la geometría no esté compuesta por quads, sino por solamente triángulos. ¿Sí? ¿De qué forma hacemos esto acá? Entonces seleccionamos File, Export Selection y en el apartado de las opciones nos aparece justamente pues como esa opción para triangular. Entonces le damos OK, sin que nosotros tengamos que hacerlo directamente a la geometría, ¿vale? Porque si no, después limpiar esa geometría es una pachanga, es un lío hacerlo. Entonces, mejor no. Si lo vamos a hacer en Blender lo que hacemos es, vamos a el apartado de modificadores y le colocamos uno que se llama Triangulate. ¿Sí? Simplemente con eso. Eh, Aquí pues no se ve, afortunadamente modificamos y va a estar genial. La seleccionamos, File, Export en FBX, que yo sugiero hacerlo con FBX,
Si lo quieren hacer con OBJ, dale con OBJ. Pero no sé, ya es algo como mío como tal, ¿vale? Entonces le damos a Mesh y le damos en donde dice Apply Transform, ¿vale? ¿Qué otra cosa es importante aquí para el bake? Es el tangent space, ¿vale? Nuestro motor final, que en este caso va a ser Unity, eh, necesita el tangent space. Entonces vamos a colocarlo. Ya sea en esta zona o en Maya también funciona exactamente igual. Aquí nos aparece tangent space and binormals. Se necesita. ¿Por qué? Porque es que Unity y Blender manejan una librería que no es DirectX, sino es OpenGL. Entonces, el sistema necesita de esa información justamente para que el shading se vea de una forma correcta. Entonces, si vas para, por ejemplo, Arnold, V-Ray, todo este tipo de cosas, no se necesita. Y el formato es en DirectX, ¿vale? En este caso, pues sabemos que no, entonces necesitamos chequear eso, ¿vale? Listo, exportamos este, pero entonces ahora nos hace falta el height ya como tal. Entonces vamos a ir a ZBrush y en ZBrush lo que hice fue decimar este zapato. Aquí es importante también la máquina, porque si es una máquina modesta, después de los 2 millones de tris empieza a ponerse muy lenta. Entonces, recomendable mantenerlo por los 900.000, por 1.200.000 aproximadamente. Este tiene 1.470.000. Y pues ustedes lo ven que se ve verde y pues rojo, eso se ve como un algo raro. Y es porque a futuro en el Bake le vamos a sacar un ID que con ese mapa nos ayudará a la pintura en Substance Painter como tal. Entonces, exportamos este, normal, formato OBJ, exportamos el low, ya sea Blender Maya, formato FBX, y en este caso, también, yo sé, o sea, Blender bakea normales, bakea el ambient occlusion, etcétera. De hecho, Substance también lo hace y lo hace muy bien. Pero Marmoset me gusta más justamente porque es como más, es más sencillo de entender las partes, ¿vale? Simplemente necesitamos el Baker que se activa con este icono de panecito que se alcanza a ver ahí. Se necesita el apartado high y el apartado low. No necesitamos más, ¿vale? Entonces, en el apartado high voy a apagar este low y encendemos el de high. Acá lo que hacemos es importar la malla que sacamos de ZBrush, ¿vale? Y en el de low, pues el que hicimos con Maya o que hicimos con Blender, en este caso fue Maya. Y en el apartado de configuración selecciono Vertex Color justamente para que cuando nos haga el bake de los colores que nosotros sacamos de ZBrush, ¿vale? Entonces nos va a salir el mismo verde y el mismo rojo, el mismo blanco y el mismo negro. Recomendación acá, por ejemplo, es que esos colores sean muy diferentes justamente cuando estén cerca, ¿sí? No vamos a colocar un verde oscuro con un verde claro al lado porque pues el sistema no lo va a hacer de una forma correcta. Y si lo hace, cuando entremos a Substance, Substance sí va a empezar a limitarnos de cierta forma a la hora de hacer la textura. Entonces es básicamente eso el baking. Eh, Aquí es importante pues que la geometría esté pues de una forma snapeada, pues de una forma correcta. ¿Por qué? Porque si hay partes de nuestro zapato que sobresalen de la geometría a la que le estamos haciendo retopología, nos va a salir una data o una información dentro del Bakeout, por ejemplo así,
en esta zona nos va a salir una sola completamente negra, sin información y sin datos. Entonces eso se va a ver, o sea, mal, y pues necesitamos también justamente que se vea pues, de una forma correcta, justamente como acá, ¿sí? Entonces el snapeo es importante para que lo tengan en mente. ¿Qué otra cosa? No, básicamente eso. Dime. Hay preguntas. Ok, Juan Cristancho pregunta si, bueno, por programas, ¿qué programas consideras que es el mejor para hacer retopología en términos de practicidad, de calidad, entre otros? vale. Yo diría que Blender y diría que Maya. Max, hay ciertos apartados que funcionan para eso, pero intuitivamente no es como lo mejor. Pero va más como en cuanto a gustos, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso, yo hago modelado sí o sí con Blender. Yo arranco con Blender, hago hard surface con Blender, empiezo con solo Blender. Pero ya en el apartado de retopología y de UVs lo hago en Maya como tal. Pero pues eso no significa que Blender sirva justamente para lo mismo. Es un apartado como de la comodidad como tal. Ok. Eh, no, dale. Algo más. No, pues Ah, que pues hay otros software que son justamente hechos para eso. Está Topogon, por ejemplo. Pero la verdad no les encuentro algo que uno diga, sí, o sea, me tengo que ir para allá, sí o sí, porque esta herramienta me soluciona tales y tales cosas. Entonces, sí, ya es más decisión. ok. Pregunta también Federico que si en juegos siempre se triangula el modelo. Mm, Sí, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que es Unreal Engine y lo que es Unity, ellos, ok, lo envías sin hacer eso, está bien, pero entonces, ¿qué pasa? Ellos de forma sistemática lo hacen por debajo de cuerda y lo feo es que de pronto en el baking, como lo hicimos justamente con esos triángulos, puede que en el engine nos salga al contrario ese triángulo. Por ejemplo, acá, en esta zona de acá, por ejemplo, si nosotros no hacemos eso, en el baking, Marmoset o Substance nos va a hacer automáticamente eso. Y en el engine no nos va a hacer eso, sino al contrario, nos va a hacer eso de una forma automáticamente. Entonces, la normal o el normal map no nos va a funcionar de la forma correcta y van a salir manchas oscuras. La luz no va a funcionar de una forma correcta a lo que se necesita. Entonces, si lo sacas de aquí así triangulizado de la misma manera, lo vas a sacar y lo vas a importar en el engine. Sino que se me Ok. adelantaron un poquitico, pero sí, eso iba para allá. Pero sí, eso es algo súper importante. Gracias. Listo, perfecto. Ya saben, si tienen más consultas, más preguntas, ahí por el chat las pueden hacer o inclusive pueden activar micrófono o levantar la mano y yo les activo el micrófono para que ustedes pues aborden al invitado del día de hoy. Clemente pregunta, ¿en qué formato mandas el High Poly en ZBrush para el Bake? En formato OBJ. Entonces, eso pues hace que no sea tan pesado tampoco, que no lleve de pronto data de adentro que no se necesite, simplemente se necesita la geometría con el Polypaint y pues con ese formato es más que suficiente, Ok. habría lío. Pero en cuanto a Low, sí me gusta más FBX. OBJ a veces me presenta errores extraños que la verdad no sé por qué yo he intentado encontrarle solución al tema, pero el FBX no lo hace. Entonces, desde ahí me quedé solamente con FBX. Pero pues ya depende también de cada quien, del estudio pues, en donde estén.
porque también eso es importante. Dentro de la ficha técnica estará formato tanto de textura como de geometría, densidad, etcétera, que ya hemos hablado antes. Entonces, sí, es súper importante eso. Listo. Ok, entonces, eso por este lado de acá. Ujú. Ya ahora sí, ya con estos mapas, saqué normals, position, curvature, ambient occlusion, etcétera. Si yo ya lo veo bien aquí, entonces arrancamos la parte chévere, la parte en la que uno ya se relaja un poquito, que ya no es tan técnico, que es la parte de la pintura, la parte con substance, ya ponerle color, porque pues uno siempre con geometría todo gris, entonces como que es algo tedioso también de cierta forma a veces. Pero bueno, entonces lo que hacemos es exportar la misma geo, ya sea para baking, se podría manejar la misma geo para la texturización, o se podría de pronto manejar otra si de pronto usan técnicas de espejo con UVs, espejo con geometría, que por ejemplo en un personaje pues le haces el bake a solamente una mano o a una pierna porque pues las dos son exactamente iguales, entonces ¿para qué le sacas el baking a las dos? Entonces depende también de eso, simplemente en esta situación pues es la misma geo con la que saqué el baking, me la importé en Substance y lo que hice fue importar el baking de Marmoset de aquí. Entonces, lo que fue normales, ambient occlusion, el ID, bueno, todas estas cosas las importé y simplemente hice el set en el slot necesario. Entonces, normal en el de normal, el ID en el del ID, en el de curvature, el de curvature, etcétera. Y el tema es arrancar ya entonces con nuestra referencia y empezar a pintar, ¿vale? Empezamos a pintar siempre pensando en que la idea es que nuestro asset se vea nuevecito, ¿sí? Con el mismo tono, que se vea súper bonito y estas cosas. Pero después de ciertas capas y después de cierto nivel, la idea es que nuestro asset nos cuente también otras cosas. Si de pronto pasó por algún lado y se ensució en una zona específica por algún charco, cosas así por el estilo. En este caso, es porque ya se ha usado durante mucho tiempo y ha estado corriendo en una invasión zombie, por ejemplo. Entonces está con barro por dentro entre las juntas, por ejemplo, y cosas así por el estilo. Entonces aquí ya nos empezamos a soltar y empezamos a ver materiales, ¿sí? Sugerencia es que al inicio de todo le coloquen una capa con la información básica, es decir, que tenga color blanco, por ejemplo, voy a apagar todo esto de acá, de color blanco, roughness al 100%, metallic de cero, o sea que por lo menos haya información por si se nos olvida pintar en algún ladito, ¿vale? Entonces, ok, ahí arrancamos entonces ya como por segmentos. Empecé con el cuero, pues si se dan cuenta es algo que se ve nuevecito, pues bueno, medianamente nuevo. Pero pues no se ve con tanta suciedad ni con tanto maltrato. Aquí nos va a funcionar mucho el ID map. De hecho, voy a darle acá en ID y seleccionamos el verde. ¿Sí? Entonces, el verdecito, ahí va a actuar nuestra máscara como tal. Vale, aquí, ahí ya, ahí apareció el verde o si se necesita en la zona roja como tal, listo. Em, y ahí empezamos a meter el material. Substance lleva ciertos materiales estándar que se pueden usar, que funcionan supremamente bien. Entonces, la idea es que juguemos justamente con lo que hay acá, o sea, con las herramientas, con las opciones que nos da de por sí ya Substance. Y seguimos ya con las otras zonas. La suela sucedió exactamente lo mismo, ¿sí? Con un ID y lo pinté. Y el resto comenzamos exactamente igual en cuanto a materiales, ¿no? Entonces, si es algo
metálico, que todo esté ahí mismo, a menos que sea algo diferente por X o Y motivo, que el metal sea un poco más oscuro, que sea más liso, por ejemplo. Ahí ya toca hacerlo en una capa pues aparte, ¿vale? Em, Así, básicamente con todas las partes, o sea, ahí ya, si se dan cuenta, pues ya se empieza a ver mucho más cercano a la referencia. Pero pues yo le quiero pues meter que suciedad y todo este tipo de cosas, entonces empiezo a ponerle desgastes, ¿sí? Empiezo a ponerle zonas con golpes, rasgaduras, todas estas cosas, empiezo a ponerle suciedad, entonces zonas como con polvo, otras zonas con un polvillo un poquito más notorio. Eh, detallar, detallar simplemente, no quedarnos en simplemente una capa con el solo cuero y se acabó, no, sino meterle más cositas. Eso es supremamente chévere. Y acá una recomendación es que la geometría, como es completamente lisa, como lo podemos ver acá en esta parte de acá, eh, necesitamos como que se realcen estas zonas con ciertas separaciones. Entonces lo que hago es simplemente colocarle un ambient occlusion encima con multiply, y eso hace que se realcen esas separaciones. Básicamente es eso. Eh, y ya el tema que estábamos hablando al inicio también es el tema con las costuras, que las costuras yo las tengo en otra capita aparte únicamente para eso. Entonces hago la capita con el height, justamente que sobresalga la costura, con el color de la costura, y con una máscara en negro empiezo a pintar las costuras como tal. De hecho, hace poco, creo que la semana pasada, hace 2 semanas, Substance sacó una herramienta de pincel, la tengo que probar, que justamente sirve para estas cosas, porque es que en este apartado muchas veces nos toca hacerlo a mano. Entonces nos toca hacerlo con el mouse o con el lápiz, empezar a pintar así con un super pulso, y uno a veces está con el pulso maraquero que va para un lado y para el otro. Y la idea no es esa, entonces le toca a uno con paciencia, justamente con esa herramienta nos va a solucionar ese apartado. Em, sí, entonces básicamente es eso. Y desde aquí entonces ahora sí arrancamos a montar en el engine eh, nuestro asset, nuestro zapatico. No sé si para arrancar hay alguna otra consulta o seguimos de largo. No, Seguimos de largo. si quieres continúa, sí, sí, Perfecto, sí. listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que tener en mente? Esto es súper importante, ya hablamos sobre el normal map, que debe ser bajo el formato de OpenGL, ¿vale? Y uno, bueno, pero ¿cómo yo logro exportar eso justamente en ese formato? Bueno, Substance nos da como una serie de plantillas justamente ya listas para que nosotros no tengamos que ponernos a setear esa data o esa información dentro de las texturas. Recuerdo que hace 10 años sí nos tocaba individualmente mapa por mapa exportarlo e importarlo con Photoshop y encapsularlo en una sola textura, por ejemplo, todos. Aquí Substance nos ayuda justamente a esto. Entonces vamos a dar Control Shift E o exportar las texturas. Y aquí en los templates nos aparece justamente uno que se llama Unity Universal Render Pipeline. Ese template es el que nos va a funcionar para el engine, que esto ya se me está escapando también. Hay dos tipos, por decirlo de alguna manera, en este engine. Uno es el Universal Render Pipeline y el otro es el HDRP. El HDRP es sí o sí para máquinas robustas, o sea, para PC y para de Play 4 hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo que hace es que necesita mayor cálculo para la luz y la sombra, que son más fieles, pero que consumen mucha máquina.
Entonces, normalmente para celulares y para aplicaciones más livianas se usa el de URP, ¿vale? Que es este el que estamos viendo acá. Aquí ya básicamente nuestro normal ya está seteado como lo necesitamos, no tenemos que ponernos a setear nada. Entonces simplemente le vamos a dar a Settings, buscamos la carpeta, seleccionamos Unity Universal Render Pipeline, eso es importante. El formato de la textura está dentro de la ficha técnica que nos dan, si es formato Targa, si es formato JPG, si es formato PNG. Hay estudios incluso que no usan este template, sino que ellos ya internamente con su technical artists, etcétera, setean ellos por otros lados. Entonces ya habría que nosotros armar un template señalado para esa situación. En este, afortunadamente, pues ya está hecho, ¿sí? En el tamaño, la ficha técnica, pero bueno, aquí también nos sale. Entonces, está a 4096. Lo pueden exportar a 8K si quieren. Depende del Technical Artist y a la vez no. ¿Por qué? Porque dentro del engine, internamente nosotros podemos setear, así sea una textura de 4096, volverla a una pequeñita de 64 por 64, de 128 por 128 o lo que necesitemos. Y eso inclusive lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, simplemente el set, ahí ya está con lo que Substance nos está sugiriendo y le damos a exportar. Entonces, por comodidad y por rapidez, ya tenemos una escena ya hecha, pero no se preocupen porque esta es la misma escena que uno le da cuando por aquí uno selecciona nuevo, le da en el template que se llama 3D Sample Scene, que es URP, que será el que les estaba comentando ahorita, y va a salir exactamente igual a como lo tenemos nosotros aquí ahorita. Es solamente como por rapidez. Entonces, este es el engine. Ya hay algunas luces seteadas. De hecho, yo quiero decirles algo que es importante para nosotros como character artist o para generalistas, modeladores como tal, llegamos hasta este punto. O sea, nosotros pintamos el asset, exportamos las texturas según lo que el estudio necesite y llegamos hasta ahí, ¿sí? Pero si ya ustedes de pronto quieren pues, que se vea bien, que es recomendable para testear qué tan, o sea, más o menos qué tan bien están respondiendo las texturas que estamos haciendo acá, es bueno llevarlo al engine, ¿sí? Si no saben de qué forma hacerlo, se lo pueden solicitar a su technical artist que por favor ellos hagan una pequeña escena con unas cuantas luces justamente ya que ya ellos hayan testeado estas cosas. Si no lo hay, pues hacen pues ustedes mismos una escena así sencilla, ¿vale? Entonces, bueno, arranquemos ahora sí con la importación. Vamos a hacer un folder, acá damos clic derecho a crear un folder y ese, por ejemplo, lo vamos a llamar boot para nuestra bota. Entramos a nuestra bota y ahora vamos a importar los archivos necesarios. Entonces, lo primero serían las texturas como tal. Lo que nos exportó Substance fueron estas tres. En esta, el solo base color como tal. En el siguiente, lo que es la información del metallic y el roughness. Y en el siguiente, normal map. Básicamente es eso. Entonces, seleccionamos y arrastramos hacia nuestra carpeta. Esperamos a que lo importe. Aquí ya están. Si se dan cuenta, según el inspector, eh, el tamaño máximo es a 8192, ¿vale? Entonces, pues eso es por el momento, ¿vale? Listo, entonces ahora necesitamos nuestro material al que se le van a setear. Entonces, clic derecho, crear material. Entonces le vamos a dar a boot. Entonces, en ese material que está sin ninguna información ni nada, arrastramos las texturas que ya generamos con Substance Painter. En el apartado en el que hice Metallic Map,
lo recomendable es que se suba hasta 1. ¿Sí? La idea es que esté con su máximo. Y en el de Normal Map, cuando lo arrastremos, él nos va a decir si eso es un mapa de normales, si uno le dice que sí, que por favor que lo fixe. Y ya aquí nos va a salir nuestro material viéndose de una forma correcta, ¿vale? Ahora vamos a ir a el apartado de, bueno, exportamos la geometría, ya sea de Blender o de Maya, de donde se necesite. eh, y lo que hacemos es importarla de la misma manera. Arrastramos y soltamos. Entonces, dale ahí un segundito. Ahí ya, allá nos cargó. Si la seleccionamos, vamos a ir al inspector y vamos a generar las siguientes selecciones y deselecciones más que todo en este caso. Vamos a deseleccionar que convierta las unidades, porque si no el zapato nos va a salir supremamente pequeñito o lo contrario nos va a salir supremamente grande a veces, entonces quitar eso. Blend Shape no tenemos, entonces los quitamos, visibilidad lo quitamos, cámara los quitamos, luces los quitamos, vamos a Rig, lo quitamos porque no tenemos rig, animación la quitamos y en materiales simplemente seteamos nuestro material que ya hicimos. Entonces lo arrastramos directamente a esa zona y le damos a aplicar. Básicamente ya nuestro asset está, el zapatico está, ya simplemente es arrastrarlo a nuestra escena. Entonces lo arrastramos, si le damos con la tecla F nos acercamos y si se dan cuenta se ve muy bien, o sea, se ve prácticamente igual que lo que hicimos con Substance. Entonces, esto también nos ayuda justamente a eso, a ver de qué forma está respondiendo el engine nuestro asset, ¿vale? Entonces, básicamente ese es el proceso como tal, no es muy complicado si le queremos poner luces, y esto pues ya es simplemente crear luces alrededor y estas cosas. No sé si de pronto tenemos alguna consulta o algo. No, por el momento no. Vamos bien, Están entonces. súper concentrados. Ah, bueno, dice, sí, Reinaldo dice que para un material glass, ¿cómo sería? Ok, para uno glass se necesita setear desde Substance esa propiedad. Entonces, en el apartado de los shaders dentro de Substance, tenemos que escoger uno que sea cutout o que sea editor. Eso también es importante. Importante es que dentro de las aplicaciones para celulares no se usen alfas. Si se usa textura con alfa, que sea porque realmente se necesita y en zonas muy específicas, como en arbolitos o cosas así por el estilo. En el pelo, por ejemplo, recomendable no hacerlo porque eso hace que la máquina sufra mucho a la hora de calcular eso. Pero si se necesita, hay que hacerlo. Entonces, vamos al apartado de los shaders y dependiendo del que necesitemos, si necesitamos cutout o si necesitamos Diter, lo seleccionamos, eh, damos la máscara y aquí nos va a generar algún tipo de transparencia en donde nosotros necesitemos, ¿vale? Eh, para exportarlo, igual no hay lío dentro del template de Universal Render Pipeline. Eh, la máscara de opacidad se nos empaqueta dentro de la misma textura del albedo, ¿sí? O sea, esta textura que nos da color, ¿sí? Si de pronto en ese caso la bota, hay zonas con alfa, entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro material y en vez de que diga opaco, diga transparent. Y ahí nos va a dar como la máscara de en donde debe estar mostrándose y en donde no. Sí, justamente con eso. Pero pues en este caso pues nos aparece así porque pues no hay como una información. Em, Justamente hay una opción acá eh, que es que haga ese render de las dos faces, o sea, por lado y lado, pero hay cierto comportamiento en el shader que hace que no se vea bien. Entonces,
En ciertas zonas, si necesitan esto, duplican la geometría, eh, le dan una, o yo lo muestro más bien por acá, lo que hacen es invertir la geometría y ya con eso se va a mostrar de lado a lado. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner la orientación de la cara y aquí nos sale en azul, que eso significa que está bien. Pero si a estas caras de acá, por ejemplo, yo las invierto, me van a salir de color rojo. ¿Sí? Esto en el engine me va a salir como si no hubiera geometría acá, pero si yo entro, me va a salir hacia el otro lado, ¿vale? Entonces, si necesitan que se vea de lado a lado, recomendación justamente eso, que dupliquen la geometría, Shift D en este caso, y le damos al contrario, y ya se va a ver de lado a lado, o sea, no va a haber lío, no se va a ver, o sea, rojo completamente, y en el engine se va a ver a los dos lados justamente como se ve acá, ¿vale? Entonces, para no meterle más geometría de la necesaria, ni un shader justamente que se vea en ambos sentidos. No sé si Pregunta Vicent que bien. si y Unity maneja UDIMS. UDIMS maneja UDIMS, aunque generalmente, o no sé, yo hasta el momento no he necesitado usar o sea, UDIMS, o sea, que toque hacerlo, no. Pero sí, claro, sí, de hecho Substance también, o sea, maneja eso. Entonces todo el set, y 1, 0, 2, 3, ta, 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 y acá o sea, es exactamente igual. Entonces no habría lío por ese lado. Pero como te digo, o sea, ya hace mucho tiempo que no lo uso, entonces no te tendría aquí el dato exacto. Pero de que se puede hacer, sí, claro. Bueno, parece que sí, ya no hay más preguntas. Ok, vale. Si de pronto esta escena se ve un poco aburrida y la idea es que la luz sea diferente, eh, podemos ir a una página que se llama HDR Haven, que ahí hay justamente HDRIs free. Hay algunos otros que son de pago. Pero esto es buenísimo justamente para testear la luz y las sombras, de qué forma está respondiendo nuestro asset a eso. Entonces, podemos entrar, por ejemplo, aquí a este y vamos a descargarlo. Entonces, vamos a darle un download. Esperemos que no dure una eternidad. No, ahí ya fue rápido. Mostramos la vamos por aquí y lo que vamos a hacer es cambiar el skybox que se ve pues un poquito feito. Entonces vamos a hacer otra carpeta, vamos a crear folder, vamos a ponerle skybox. Entonces en el apartado skybox vamos a importar nuestro HDRI, importamos. Y en el inspector le vamos a dar la siguiente configuración. Entonces le vamos a dar, a ver, por acá en Texture Shape, le vamos a dar en donde dice Cube. Y dice Convolution Type, a ver, ¿no? No, en donde dice Mapping, le vamos a dar en donde dice Latitud, Longitud, Layout, ¿vale? Y le damos Apply. Ahí lo que nos va a hacer Unity es que nos va a convertir esa textura, pues que se importó en un Cube Map, justamente que nos va a servir en el Skybox. Entonces ahora es simplemente crear un material que se llame, por ejemplo, Sky. Y en el apartado de configuración vamos a poner en donde dice Skybox, CubeMap. Y arrastramos nuestro HDRI anterior a esa zona. Entonces, por el momento, todo se ve exactamente igual. Ahora, la parte para configurarlo es en la ventana que es de Lighting. Entonces, vamos a Lighting y en donde dice Environment,
vamos a reemplazar el Skybox actual por el nuevo que hicimos, que se llama Sky. Entonces vamos a ponerlo aquí arriba. Él va a generar un cierto proceso interno. De hecho, si se fijan, ya la luz empieza a cambiar. eh, y de hecho, nuestro asset ya empieza a reflejar de una forma diferente. Entonces, aquí ya también se puede ver la forma en la que si, por ejemplo, nuestro ambiente cambia en la escena, el asset va a cambiar justamente con la luz, ¿sí? Y no vamos a tener que estar haciéndole ningún otro proceso extra a nuestro asset. Entonces, básicamente eso es la forma en la que se monta el asset, la forma en la que se visualiza. Nosotros como de forma independiente lo hacemos así, pero si hay algún technical artist dentro de nuestro estudio, él nos ayuda con esta configuración. Y si no, pues es algo muy, muy, muy sencillo como tal, ¿vale? Y pues nada, 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 chicos, yo creo que hasta ahí era nuestra charla hoy, desde cero hasta que se montó. Espero que les haya gustado mucho y que les ayude en al menos alguna cosita por ahí que no sabían. Cristian, muchísimas, muchísimas gracias por mostrarnos todo este proceso importante. Allí los chicos te están agradeciendo en el chat, Federico, Cristian, Juan, qué brutal, qué excelente, que muchas gracias. Desde el Level Academy también te agradecemos pues por este espacio. Seguramente muchos van a ver esta transmisión también a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Muchos quieren conocer también tus trabajos en portafolio, si los puedes presentar. Ok, claro que sí, vamos a ir por acá. Vamos por eso, Laura, sí. Ok, este es mi Art Station. De hecho, pues me pueden encontrar así. La verdad no uso mucho redes sociales, pero en Instagram, así como Cristian Castro, en ArtStation, en Facebook. Entonces, por si necesitan alguna consultica o algo, y si la sé, obviamente con mucho gusto, pues estaremos a la orden. Este es como el portafolio muy, ¿cómo decirlo? Como muy discreto que tengo. La verdad, pues no es como con mucho nivel aún. Aún hace falta mucho por aprender. Pero sí, básicamente arranqué con Hard Surface en armas. Me encantan las armas. No lo que hacen, pero sí las figuras y formas, exactamente como las estructuras. Entonces arranqué justamente por ahí. Este fue el Batman con el que participé en el año 2017 para una beca de Libel, que fue un reto tremendo para mí porque, siéndoles sinceros, me tocó aprender ZBrush en 2 meses, menos de 2 meses. Entonces, me puse a la tarea y a la meta de aprender ZBrush en un mes, lo que fuera, lo que sea, y el siguiente mes, mes y medio, sentarme a hacer este personaje para pues como para participar y esto. Afortunadamente en su momento quedé en el segundo puesto, y pues Libel ya me encaminó justamente a lo que se necesita para uno lograr hacer pues como el artista que uno sueña hacer justamente. Porque pues uno a veces como que hay un dato por aquí, hay una información por acá, hay fichas de un gran rompecabezas, pero a veces uno no sabe de qué forma, o sea, juntarlas. Y eso fue lo que hizo Libel justamente conmigo. eh, y ya de ahí en adelante, pues empecé con otros eh, assets, digámoslo así. El resultado de la beca de ese curso fue este soldado que ustedes están viendo acá. Hay muchas cosas hechas como a lo rápido porque no sabía algunos softwares tampoco, pero sí, en ese curso fue maravilloso porque me abrió los ojos a muchas cosas. Entonces, desde ahí empecé y dije, no, se puede hacer más cosas, arranquemos con otras. Y de ahí en adelante comencé y pues de hecho ahorita estoy en un estudio
San Francisco en Estados Unidos haciendo justamente personajes, que es lo que me gusta hacer. Entonces, muchachos, recomendadísimo que le metan la ficha si hay alguna beca, que yo sé que hay becas por ahí, que hay algunos challenges y todo eso. Métale la ficha a todo eso porque eso sirve, o sea, sinceramente funciona. Entonces, eh, nada, pues aquí está algo con Hard Surface, con personajes, cositas así pequeñas. Y hay otras que, pues bueno, no puedo mostrar por ciertas políticas, pero pues de pronto a futuro logré subir algunas cositas por ahí. Así que empiecen a seguir a Cristian en su ArtStation y bueno, ven en un futuro esos planes que ha desarrollado, esos nuevos diseños que ha desarrollado. Cristian, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. No, a ti, a Libel, y es un gusto volver nuevamente desde este lado, pero pues aquí estamos para lo que necesiten. Súper. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta pronto.